Esto es un resumen de lo que pasó entre SummerSlam y Bash en Berlín. Tuvimos el debut de Wyatt Six y hasta del tío Horny. Descongelan por fin a Odyssey Jones. Vemos que el nuevo Judgment Day acaba de nacer y se ve más débil que nunca. Puro perdedor. Gunther le concede lucha titular a Randy porque la última vez no quedó claro si lo venció o no. ¡Escobar! ¡Sí! Roman Reigns queda mejor parado. Roman Reigns queda peor parado y se va a otro tiempito. Ragazzo parla de nuevo italiano. Cody Rhodes no tiene rivales y le regala una oportunidad a KO. Fiesta de celebración para Nia Jax. Bronson y Strowman rompen un coche con fuegos artificiales. Drew y Punk siguen con su bla bla bla. Y tenemos un Andrade contra Carmelo Hayes infinitamente cada viernes en SmackDown. Desde Berlín, Alemania, el show comenzaba de lleno con la lucha titular por el campeonato indiscutido de la WWE. ¿Quién lo porta? Cody Rhodes. En busca, vagando en un desierto en el que necesita como agua nuevos rivales, porque su reinado está empezando a decaer en solamente tener buenas luchas. Y ojo, eso es definitivamente lo que ha mantenido interesante y que los fans no se le volteen y lo coman vivo. Cody Rhodes, como campeón indiscutido, no ha dado una sola lucha mala en sus defensas titulares de todos los Premium Live Events. Y en esta ocasión, contra Kevin Owens, dos faces enfrentándose entre sí, no iba a ser la excepción. Con la duda en el aire y con la única condición que se construyó esta rivalidad para no ser simplemente una lucha amistosa, digámoslo de alguna manera, es si podía volver ese lado vicioso, ese instinto asesino que le hace mucha falta a Kevin Owens quizás para ganar un título. Porque parece que con Owens es al revés. Cuando es face es limitado y cuando es heel gana todo. En fin, con la lucha iniciada ambos intercambiaban spotlights que hacían prender al público alemán que ha estado a la altura de siempre que WWE va fuera de Estados Unidos. Y es que parece que es demasiado fácil superar a un público de un show semanal en territorio americano. Aún así, más allá de Cody Coders y algunos intentos de Stoner y Crossroads fallidos, Kevin Owens tenía un buen dominio en la lucha en la última parte de Cody, que quizás se debía a la inventada lesión que se mandaron sobre ese tour que le dejó mucho trabajo físico a Cody en Alemania. Buena vendida por parte del campeón aún así, rodilla izquierda la cual Owens por un momento quería atacar, pero se acordaba que era face. Incluso en un momento casi le hace la powerbomb en el filo del ring, cosa con la que lesionó y acabó carreras de algunos luchadores. Sin embargo, el querer concentrarse en ganar legalmente, por decirlo de alguna manera, fue la perdición de él, y Cody le regaló una Crossroads luego de esquivar ese Swanton Bomb, o más bien poner las rodillas. Estamos seguros de que la mayoría de nosotros quisiera ver de vuelta a ese Kevin Owens heel, pero sin duda contra Cody no era el momento. Aún así, la lucha pudo haber tenido un final mejor, pero entrando en calentar motores, sería un buen check. Bueno, cuando decimos calentar motores es claro que es para que lo siguiente sea mejor. Sin embargo, esas luchas por los campeonatos en pareja no se sienten de alguna manera, aunque estén en un pay-per-view y traten de levantar esos títulos pues muy monótonas, repetitivas, y parece que estamos viendo una papa caliente en donde los títulos rondan simplemente entre los mismos equipos. Bianca, Jade, Alba e Isla, las Kabuki, ¿quiénes más? Las electrónicas, maybe, o un equipo random por ahí. Así como la división en pareja masculina también está con polvo, la femenina debería enfocarse un poco más en dejar de crear tantos equipos improvisados y darle oportunidad a nuevo talento como la división femenina de NXT, la cual, no sé por qué, no toman como ejemplo, con su variedad de personajes femeninos, y tampoco utilizar tipas que son espectaculares de forma individual para juntarlas en un equipo ultra poderoso como este, o incluso lo que fue Becky y Charlotte una vez. Se debe de sentir un aire diferente, y sí, ya sé que me tomé un gran monólogo para explicar esto, pero pues la lucha no fue más que una repetición de movidas que no son ninguna sorpresa, una lucha que no se siente nada refrescante, y que no tiene un cambio hacia dónde dirigir a Bianca y a Jade, quienes deberían de ya enfocarse en su camino individual porque es la manera que más destacan. Cargill mejora a milímetros, pero progreso es progreso, ¿no? Y a las brujas parece que Blade Davenport les trajo mala suerte. Uno desde hace 2 años y otro desde hace 14 no tenían una strap match de este estilo en WWE. Nos referimos a las características botones que tienes que presionar sin que tu rival te aseste ningún golpe. De forma que parezca dominante, la rivalidad de Punk y McIntyre viene bajando como bola de plomo en tobogán. En cuanto a calidad, no así en cuanto a lo que se dice en palabra a palabra. Porque ambos sí, lo han hecho muy personal. Sin embargo, desde que apareció la tan ansiada pulserita por parte de CM Punk, y lo dijo muy bien Michael Cole, pulserita de 50 céntimos, en donde semana a semana es simplemente hablar y hablar y que el otro venga, le dé piñas y quede mejor parado. La lucha comenzaba rápidamente con McIntyre atacando e interrumpiendo la entrada de Punk para que suben la campana y tenga el dominio. Fácilmente en esta lucha, el tocar las 4 esquinas uno puede correr y hacerlo rápidamente, y de hecho Drew lo podía hacer. Pero no, hay que darle emoción a la lucha, además de que había que darle tiempo a Punk para que respirara. No me malinterpreten, no es hate. Tampoco podemos pedirle a Punk que sea un high flyer. De hecho es un caso parecido a Jade Cargill, en donde se ha notado una ligera mejora, pero a milímetros, cintazos y machetazos con la correa o con la mano mientras que se usa la mesa de comentaristas. Sí, también una normal. Sin embargo, Punk la saca y Drew la mete.
Bueno, algo así, porque en el futuro sí que se usaría, no sé en qué momento ni con qué, pero Punk sangra de la cara, para después jugar un poco con una silla. La correa fue en este caso bien utilizada, no como en esas luchas que solo son strap match y se utiliza de todo menos la correa de forma creativa. En este caso, la estipulación de los botones hacía que se recurriera mucho al hecho de que alguien presionara 3 botones y que el otro lo reciba con un castigo. Aún así, con un buen intercambio de finisher en el que la balanza en esto, que parece ser trilogía, sigue siendo de alguna manera positiva para Drew McIntyre por todo el castigo que tuvo que recibir para que se quedara quieto, mientras que CM Punk recibió solo 2 Claymore, Drew algunas ya simplemente por alardeo, pero aún así recibió 5 GTS en total en la contienda, para que Punk se lleve en este caso la victoria en una rivalidad que esperemos que para la tercera lucha se ponga bastante más interesante. Una lucha mixta en un Premium Live Event después de mucho tiempo que enfrentaba a una parte del nuevo Judgment Day y al original ex Judgment Day, ahora llamados los Gemelos del Terror, que si los ponemos en la balanza a ambos, aunque los del otro equipo no sean más que 5 en total, los Gemelos del Terror por el buqueo que se andan manejando los pueden llegar a ventilar sin ningún problema. Entonces, en un 2 contra 2 como ese, la balanza estaba mega inclinada para que Damian y Rhea barrieran el piso. Justamente, la lucha, como el strap match, podría haber acabado rapidísimo si nos vamos al realismo. Sin embargo, hay que cumplir con las 3 horas al menos para el público de Alemania, que de hecho, cosa del tiempo, se vería afectado este Premium Live Event, y más que nada lo platicaremos y lo veríamos en el Main Event. Dominic Mysterio era un correr y correr, y en general la lucha era un juego del gato y el ratón, en el que Rhea Ripley y Damian de vez en cuando se divertían. Incluso Rhea tuvo la oportunidad de volver a someter al hijo de Rey Mysterio justo como cuando lo enamoró, guiño al pasado. Y por supuesto, Liv Morgan solo pudo tomar la ventaja cuando sus amiguitos, los conos que son derribados tal cual borracho en prueba de manejo, le dieron algo de tiempo para una especie de medio oblivion. Sin embargo, Rhea se recuperó dándole un Riptide y haciendo lo que tenía ganas de hacer hace rato, un pin hecho y derecho de una persona dominante en una relación, para darle así la victoria a los Gemelos del Terror. La leyenda buscando su título número 15 para empatar a John Cena, considerado como el mejor de todos los tiempos, buscando acabar con el reinado mundial recién empezado por uno ya considerado leyenda viviente y que estaba en casa. Bueno, al ladito. Y también habla alemán, así que sí vale. En esta lucha que tenía todos los elementos para ser al menos un clásico instantáneo. Una lucha que sin duda enfrenta a 2 tipos macizos de cerca de 2 metros y que respetan la lona desplegando puro wrestling. Por ello, quizás muchas personas no disfrutarían mucho del no dinamismo que presentó esta lucha a lo largo de su narrativa. Llaveo y contra llaveo técnico, del cual ninguno de los dos cedía. Aquí es donde se veía el tiempo de sobra que se tenía y tanto Randy como Gunther aprovechaban para interactuar con el público, que cantaba tanto para el de casa como para la leyenda. Incluso en un momento se hizo la ola, ambiente de auténtico partido de fútbol en donde Randy como Gunther buscaban la mesa de comentarios. Ambos se trataban de debilitar con lazos y contralazos, Gunther atacando la espalda de Randy, que a pesar de haber recibido mucho daño, nos alegra confirmar que la mayoría de las veces que se le agarra la víbora, o sea, la espalda, es kayfabe. Grande Randy, aguantando como un macho alfa todos los machetazos y tratando de contraatacar con patadas y su Orton DDT, conectando incluso un RKO que no fue suficiente para conquistar el título que él retiró. La víbora sabía que necesitaba más que fundir la espalda del general del ring contra los escalones metálicos y contra la mesa de comentarios. Sin embargo, la lentitud entre transiciones se veía y notaba demasiado, sobre todo cuando Randy Orton tenía el control. No queremos empezar a decir el tema de la edad, ni mucho menos, porque Orton a sus 44 años se sigue viendo imponente. Sin embargo, con una generación que está tan acostumbrada a ver cosas rapidísimas y estar con las tendencias de que todo sea dinámico y rápido y más entretenido y contenido y más contenido, esto podría empezar a pesar en cada una de las rivalidades que tenga el máximo depredador, el cual sí, justamente sucumbió a ese dinamismo que tiene Gunther en ese momentum que siempre suele manejar al final de sus luchas. A duras penas por una mano lastimada, pero pudiendo acertar bombazos y utilizar la sleeper para dejarse sin aire y rendir. Bueno, desvanecer por primera vez en mucho tiempo a Randy Orton para así retener por lo que parece ser un largo tiempo su campeonato mundial pesado y al ritmo de los alemanes celebrando el triunfo de un austriaco. Tranquilo YouTube, no es lo que parece. Despedimos la colisión en Berlín con 2 estrellas como calificación personal. Ella es Salomé.